Esterilización y desinfección de insumos clínicos. Los objetivos de la presentación son identificar la relevancia de variados insumos clínicos en la producción de infecciones en los procedimientos donde se usan. Identificar la diferencia entre esterilización y desinfección en prevención de IAS. Conocer los procesos de esterilización y desinfección como componentes de calidad de la atención. La gran variedad de artículos, instrumentos e insumos de uso clínico utilizados en la atención de salud constituyen un importante riesgo en la ocurrencia de IAS. Para garantizar su uso seguro, estos artículos deben pasar por unos procesos de esterilización o desinfección validados y certificados antes de ser usados en los pacientes o entre paciente y paciente. Dentro de los métodos para la eliminación de microorganismos tenemos esterilización, desinfección de alto nivel (DAN), desinfección de nivel intermedio y desinfección de bajo nivel. La gran mayoría de artículos e insumos de uso clínico requiere desinfección. Solo una parte de ellos requiere esterilización. La determinación del método a utilizar para la eliminación de microorganismos de los artículos clínicos está relacionada con el riesgo de producir infección en los pacientes. Para simplificar la decisión, el médico Ernst Paulding clasificó los artículos en tres grupos: artículos críticos, artículos semicríticos y artículos no críticos. Según la clasificación de Paulding, los artículos críticos son aquellos que acceden a cavidades estériles del organismo o tejido vascular, por lo que deben ser siempre estériles. Ejemplo: instrumental quirúrgico, sondas urinarias. Los artículos semicríticos son aquellos que entran en contacto con piel no intacta o mucosas. De preferencia deben ser estériles. De no ser factible, deben ser sometidos a desinfección de alto nivel o DAN. Ejemplo: los endoscopios. Los artículos no críticos son aquellos que toman contacto con piel sana o no toman contacto con el paciente, por lo que su riesgo para este es mínimo. Requieren limpieza, secado y en ocasiones desinfección de bajo nivel. Ejemplo: los termómetros. La esterilización es un proceso que comprende un conjunto de etapas consecutivas destinada a eliminar toda forma de vida de instrumental, objeto o sustancias de uso hospitalario, basado en altos estándares de calidad y seguridad. El proceso esencialmente implica las siguientes etapas: 1. Recepción y lavado de material. 2. Preparación, inspección y empaque. 3. Exposición al agente esterilizante. 4. Certificación del proceso a través del uso de indicadores. 5. Almacenamiento y despacho. Alguna literatura divide las etapas según las tareas específicas. Etapas y subetapas del proceso de esterilización. 1. Recepción y lavado o descontaminación. Subetapa: conteo y registro del material recepcionado. Remoción de materia orgánica para garantizar la esterilización. Lavado manual o automático. 2. Preparación y empaque. Inspección en búsqueda de daño del material. Técnica de envoltorio. 3. Exposición al agente esterilizante. Método de alta temperatura, método de baja temperatura. 4. Certificación del proceso. Indicadores de proceso, indicadores químicos e indicadores biológicos. 5. Almacenamiento y despacho. Almacenaje, traslado a estantes de almacenamiento, manipulación para almacenar y traslado del material a los servicios para su uso. 1. Recepción y lavado. Se reciben los insumos provenientes de los diferentes servicios y se coteja que estén todos los elementos. Luego se realiza la descontaminación
para disminuir la carga bacteriana a través del arrastre mecánico. Prosigue el lavado para eliminar materia orgánica y microorganismos a través del arrastre mecánico o automatizado. Posteriormente se realiza la verificación de la limpieza con una lupa en un lugar bien iluminado. 2. Preparación y empaque. El propósito del empaque es mantener la esterilidad del contenido. Características del empaque: resistente, repelente a líquidos, atóxico. Compatible con el método de esterilización. No debe generar pelusas. No reutilizar, ya que disminuye su propiedad de proteger el contenido. Rotulado del empaque. Etiquetar indicando el contenido que lleva en su interior. Fecha de esterilización y vencimiento de la esterilidad. También debe llevar un indicador de esterilización externo. Tipos de empaque. Papel grado médico mixto. Se componen de una capa de papel de grado médico y una capa de film transparente. Contenedor rígido. Son recipientes de metal, habitualmente aluminio ionizado, que reúnen las características según el material y el método a esterilizar. Papel fibra no tejida. El papel crepado es una fibra no tejida compuesta en su mayoría por celulosa y una mezcla controlada de fibra poliéster. Los empaques permiten la entrada del agente esterilizante. Según el tipo de material confeccionado, los empaques tienen diferente duración de la esterilidad. Exposición al agente esterilizante. El método físico comprende los agentes calor seco, calor húmedo y radiaciones. El calor seco se aplica a través de pupinel, el calor húmedo a través de autoclave y las radiaciones pueden ser ionizantes o no ionizantes. El método químico incluye líquido, gas y plasma. En el agente líquido se utiliza glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peracético. En el agente gas se usa óxido de etileno, formaldehído y vapor de peróxido de hidrógeno. Y en el agente plasma se utiliza plasma de peróxido de hidrógeno y plasma de ácido peracético. La elección del agente y el método depende del material del artículo a esterilizar y de la resistencia del potencial microorganismo en contacto. La exposición de los artículos a la esterilización requiere de parámetros estrictos que se deben cumplir y supervisar. Tiempo de exposición, temperatura, presión, humedad. Tratándose de agentes químicos, debe revisarse la concentración. La técnica de exposición en la esterilización tiene 3 etapas: acondicionamiento, exposición y eliminación. La etapa de acondicionamiento consiste en eliminar todo el aire que está dentro del equipo. Posterior a esto, comienza a aumentar la temperatura hasta el punto que está programado. La etapa de exposición consiste en mantener la temperatura el tiempo necesario según el método de esterilización utilizado. Y la etapa de eliminación consiste en retirar el método de esterilización. Métodos y parámetros de esterilización. Según el método de esterilización correspondiente, hay ciertos parámetros que se deben cumplir y vigilar para asegurar la esterilidad del material. Si el método es calor húmedo o vapor, los parámetros claves son tiempo, temperatura, presión del vapor. Si el método es óxido de etileno, los parámetros claves son tiempo, temperatura, concentración y humedad. Si el método es formaldehído, los parámetros claves son tiempo, temperatura, concentración y humedad. Si el método es peróxido de hidrógeno, los parámetros claves son tiempo, temperatura y concentración. Si el método es ácido peracético, los parámetros claves son tiempo, temperatura
y concentración. Y si el método es calor seco, como en el Pupinel, los parámetros claves son tiempo y temperatura. Según el tipo de material del cual están hechos los insumos a esterilizar, se elegirá el método de esterilización correspondiente. Hay ciertos parámetros que se deben cumplir y vigilar para asegurar la esterilidad del material. Si se requiere esterilizar líquidos, el método de esterilización es autoclave. Lo mismo pasa con algodones, artículos de goma o látex, algodón y gasas, silicona. Si se quiere esterilizar plásticos, el método de esterilización será óxido de etileno, plasma o formaldehído. Si se quiere esterilizar acero inoxidable, el método de esterilización será autoclave o estufa por calor seco. Si se requiere esterilizar aluminio, también será autoclave o estufa por calor seco. Si se quiere esterilizar maderas, se debe utilizar en autoclave. Si se quiere esterilizar vidrios, se puede usar autoclave y estufa por calor seco. Y si quiere esterilizar aceites y petrolatos, debe utilizar estufa a calor seco. 4. Certificación y validación del proceso. Indicadores físicos. Controlan el funcionamiento del equipo. Permiten asegurar que se cumplió con los parámetros de presión, temperatura y tiempo requerido. Indicadores químicos. Cambia de color con la exposición a las variables del proceso: temperatura, presión y tiempo. Indican que los artículos fueron procesados adecuadamente. Indicadores biológicos. Indican y confirman la ausencia de microorganismos en los artículos. Se usan cuando se procesan implantes y cada vez que se repara el equipo antes de volver a usarlo. Cartilla de viraje de indicadores de proceso. La certificación del proceso de esterilización se realiza a través de controles o indicadores de esterilización. Como su nombre lo dice, indican que el artículo fue procesado o pasó por un proceso de esterilización. Para ello viran o cambian de color. Los indicadores físicos se utilizan para controlar los equipos, asegurando que están en óptimas condiciones de uso. Se debe realizar este chequeo diariamente. Los indicadores biológicos son microorganismos vivos que se ponen dentro del equipo junto con la carga de artículos y que al pasar por el proceso de esterilización mueren, asegurando que el proceso fue seguro. En definitiva, que el proceso fue capaz de eliminar la forma viva del microorganismo. 5. Almacenamiento de material estéril. Los requisitos que debe cumplir la etapa de almacenamiento son: estante exclusivo para material estéril. Los muebles deben estar a más de 30 centímetros del suelo, en un estante cerrado, limpio y seco o en una sala exclusiva. El material debe estar ordenado según fecha de vencimiento para ocupar los que vencen primero. Evitar el apilamiento, ya que daña el empaque. Mantener la indemnidad del envoltorio. No exponer el empaque a punciones, rasgadura o suciedad. Los muebles deben ser adecuados para que no dañen el envoltorio. La manipulación de paquetes y material estéril debe ser con manos limpias. Tener un lavamanos o dispensador de alcohol gel para la higiene antes de tocar el material. El transporte debe ser en bolsa cerrada o en cajas plásticas cerradas. Establecer una rutina de revisión de fechas de vencimiento, permitiendo la rotación del material. Mantener a la vista una tabla de viraje de indicadores para consultar y asegurarse que el material está estéril antes de ser usado en los pacientes. Es responsabilidad de todo el personal el almacenaje seguro de los insumos y artículos esterilizados,
para dar máxima seguridad al ser usado en un paciente. 2. Desinfección. La desinfección es el proceso físico o químico por el medio del cual se eliminan los microorganismos de instrumentos, superficies y equipos clínicos. Los procesos de desinfección se clasifican en desinfección de alto nivel o DAN, elimina bacterias, hongos, virus y algunas esporas. Desinfección de nivel intermedio, elimina bacterias, hongos, virus y Mycobacterium tuberculosis. Es importante destacar que este nivel no elimina esporas. Desinfección de bajo nivel, elimina bacterias, algunos hongos, no elimina Mycobacterium tuberculosis ni esporas. Los agentes desinfectantes son compuestos químicos utilizados para eliminar microorganismos en las superficies ambientales y artículos médicos, a través de la desnaturalización de la proteína, causando la muerte celular. No eliminan esporas. Los desinfectantes más utilizados son alcohol etílico, peróxido de hidrógeno estabilizado, glutaraldehído, amonio cuaternario, soluciones cloradas, formaldehído. Características de los desinfectantes: amplio espectro de acción, estabilidad, compatibilidad, concentración o activación medible, rapidez en su acción, baja toxicidad y ausencia de olor. La desinfección de alto nivel, o DAN, se aplica a artículos semicríticos que no pueden ser esterilizados. Por ejemplo, un endoscopio con sistema óptico termolábil. Los artículos deben estar libres de materia orgánica para que el desinfectante entre en contacto con todas sus superficies. Los artículos deben estar expuestos al agente químico por un tiempo establecido en la norma nacional. Por la toxicidad del producto, el operador debe usar elementos de protección personal normados por organismos de salud ocupacional. El proceso de desinfección de alto nivel implica protección del operador, lavado y descontaminación del material, desinfección del material, exposición al agente desinfectante, secado, almacenamiento y registro. Agentes desinfectantes de alto nivel. Según el material a desinfectar, se debe elegir el agente desinfectante de alto nivel. Según el agente desinfectante correspondiente, se deben vigilar los parámetros de concentración, temperatura y tiempo de exposición. En la desinfección de nivel intermedio, se eliminan bacterias vegetativas, algunos hongos, bacilos de tuberculosis y la mayor parte de los virus. No elimina las esporas bacterianas resistentes. Ejemplos de desinfectantes de nivel intermedio son alcohol etílico e isopropílico, compuestos clorados y iodoforos. La desinfección de bajo nivel es un procedimiento químico con que se pretende destruir la mayor parte de formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos. No se elimina Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas. Ejemplos de desinfectantes de bajo nivel son los compuestos de amonio cuaternario. Los usos están dirigidos a equipos clínicos, superficies, artículos no críticos como fonendoscopio, termómetros, etc. La bibliografía consultada. Puntos clave de la presentación. La clasificación de Spaulding es muy útil para determinar qué proceso debe realizarse a los artículos según su uso clínico. La esterilización es el máximo nivel de destrucción de microorganismos, seguido de la desinfección de alto nivel, luego la desinfección de nivel intermedio y baja.
La gran mayoría de artículos de uso clínico requiere desinfección de nivel intermedio o bajo nivel. Es fundamental seguir las normas de los servicios al realizar los diferentes procesos.